Comenzamos la sesión novena de nuestro curso de Teología Natural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en la sesión anterior habíamos comenzado la explicación de las 5 vías de Santo Tomás, habíamos visto un poco la estructura, cómo se podían organizar, habíamos visto lo que comentaba el posible orden que sugería Panizzoli, hemos visto desde el artículo ese de Mitchell que relacionaba las vías con las diversas resoluciones, secundum rationem, secundum rem, y prácticamente habíamos terminado de estudiar la primera vía en Santo Tomás. Siempre según el libro de Ferraro, porque si os fijáis en el manual de Ángel Luis González, vienen más textos donde aparece esta vía en otras obras, o sea, encontráis ahí más material, pero creo que para esta visión más o menos de lo principal que quiero que tratemos, con eso es suficiente. Lo que pasa es que nos había quedado por ver el tema de las objeciones. Habíamos visto un poco lo de la objeción esta de Dawkins, que decía que es curioso porque Dawkins en el libro este que tiene sobre la desilusión de Dios, el engaño de Dios, el espejismo de Dios, como lo queráis traducir, pues hablaba critica las vías, parece que no se ha enterado de demasiado, la quiere ver como si fuera simplemente una descripción física de la realidad, sin entrar más en el fondo, digamos, de las cuestiones metafísicas u ontológicas que hay. Veía esta primera vía simplemente como buscar un término natural de una serie, como eso, si dividimos el oro, pues llegamos al final al átomo de oro, ya no podemos ir más allá. Aquí viendo los movimientos llegamos al Big Bang. Sí, perfecto, pero luego ¿cómo se explica eso? ¿Cómo explicamos cualquier cambio que se haya podido producir en el Big Bang? Porque evidentemente si aquel vacío cuántico primero tiene un cambio en su interior y se da, digamos, esa ruptura de la simetría y nos encontramos con toda esa energía de ese primer momento, eso a su vez tendrá que tener alguna causa, con lo cual siempre nos vamos a encontrar con el tema del movimiento, el paso de la potencia al acto y la necesidad de algo que esté en acto. Ya os digo que aquí realmente la única objeción, y eso lo veíamos cuando hablábamos de la estructura general de estas vías, es pretender que pueda haber un infinito con partes que se explique a sí mismo, un poco en la línea de lo que yo os había comentado que decía este filósofo italiano, Severino, es un poco un cierto neoparmeneidismo al cual contestaba Basti en la obra esa del Radici Forte del pensiero de Évole. Vamos, salía la respuesta a Severino y muchas más cosas. Pero la idea de una totalidad, que sea un infinito con todas las partes en acto y que eso se explique a sí mismo, al final genera muchísimos más problemas y, por supuesto, también todos estos, digamos, eso sería lo más profundo filosóficamente, porque cosas desde el punto de vista de Dawkins es simplemente pues algo de tipo empirista, de tipo completamente materialista, que en el fondo pues no busca por qué son las cosas. Es curioso porque digamos, el lema de la ilustración era atrévete a pensar, atrévete a buscar cuáles son las causas últimas. Ahora parece que muchos de estos dicen, no, no mires más, quédate simplemente con lo finito, no te atrevas a buscar cuál es el origen último, no sea que te encuentres con Dios, y si te encuentras con Dios, pues se fastidia todo el chiringuito que tienen organizado todos estos, diríamos, líderes de la tardomodernidad. Pero no, podemos buscar más, podemos buscar las causas y llegamos a esa causa última. Por último, respecto a la primera vía, es muy interesante que en la época posterior a Trento, el principio este que sigue Santo Tomás, todo lo que se mueve es movido por otro y que tiene importancia para esta vía y en general para todo su planteamiento de lo que es la naturaleza, fue muy negado por teólogos y filósofos jesuitas. Uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí los jesuitas para negar este principio de Santo Tomás? Sí, porque debido a una serie de cuestiones, algo de esto diremos en las últimas lecciones, cuando hablemos del tema de la providencia, la libertad humana, la actuación de Dios, por su manera de plantear las cosas, ellos pensaban que sobre la libertad humana no podía intervenir Dios, porque si Dios interviene sobre la libertad humana,
ya el hombre perdería su libertad. Santo Tomás tenía perfectamente claro con toda la revelación que Dios es tan sumamente trascendente que interviene sobre nuestra libertad y no por eso perdemos la libertad. Ellos dependían de una definición de libertad que era más bien de tipo nominalista. Venían a decir que puestos todos los requisitos para actuar, pues la potencia todavía permanece indiferente a una cosa u otra. Esto ya desde los inicios de la primitiva Compañía de Jesús, tanto San Ignacio como los primeros jesuitas tuvieron una formación en París que no era para nada tomista, sino fundamentalmente nominalista, y algo de eso quedó. Y luego, digamos, ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya empieza a desarrollarse la teología y la filosofía de los jesuitas, además con el deseo de defender la libertad contra Lutero, decían que no, que en la libertad no podía intervenir ni siquiera Dios, que Dios podría intervenir como en el entorno de la libertad, poniendo en tal ambiente, en tal otro, dando tal gracia en tal momento o en tal otro, pero que directamente no podía actuar sobre la libertad. Entonces ya la libertad se mueve a sí misma y no tendrías el principio este. Todo lo que se mueve es movido por otro. O sea, que diríamos, por una motivación filosófica teológica, negaron este principio de Santo Tomás. Esto lo que pasa es que llevó pues, a una filosofía y una teología completamente opuesta a lo que había dicho Santo Tomás. No es ninguna casualidad que algunos autores como Descartes, que están en los inicios de la modernidad, recibieran su formación filosófica de la Compañía de Jesús. Recordad que multitud de cosas que están en Descartes, comenzando por lo del geniecillo maligno y cosas de este estilo, ya las habían dicho antes algunos autores jesuitas. Pero con esto entraríamos en cuestiones de historia de la filosofía o de la teología, que ahora no me interesa. Simplemente que os quede claro que este querer negar el principio, todo lo que se mueve es movido por otro, no es una cosa que hayan dicho solo materialistas o cientificistas del siglo XX como Dawkins o... No, esto es una cosa que tiene, digamos, tiene una larga tradición en los que no quieren aceptar todo el esquema de Santo Tomás, con todo lo que tenía, que había tomado de bueno de Aristóteles. Bien, con esto dejamos ya la primera vía, que como veis, la primera y la segunda van a ir muy unidas. Ahora cuando estudiemos la segunda vais a ver que es muy parecida a la primera, solo que aquí vamos a tener más la noción de causa eficiente. Como siempre, os pongo el texto, como es el texto bilingüe de las dos vías, perdón, de la segunda vía, con los numeritos, para que veamos un poco mejor la estructura. Aquí de nuevo lo recuerdo, la estructura de esta vía es muy similar a la anterior. Por eso, si os acordáis, en lo que habíamos dicho de Mitchell, trataba casi a la vez la primera y la segunda vía, relacionándola con esa resolución de los accidentes y la sustancia, que llevaba a pensar tanto en el movimiento como en la causa. Son dos vías, diríamos, las dos vías que están más relacionadas entre sí son la primera y la segunda. Bien, aquí la estructura es muy similar a la anterior. Ante todo, recuerda que procede de la ratio de la causa eficiente. Nos vamos a fijar en un aspecto de la causa eficiente, pero de nuevo, no es que partamos del concepto de la causa eficiente, sino de la realidad de que hay causas eficientes. Hay otros tipos de causalidad. Sabéis que una de las cosas más logradas de Aristóteles y que luego pasó a Santo Tomás son los diversos tipos de causalidad. En la revolución científica, prácticamente la única causalidad que quedó es la causalidad eficiente, pero entendida como choque mecánico. Una partícula que golpea a otra, produce otro movimiento y eso lo podemos calcular con el cálculo diferencial. Los fenómenos de tipo caótico, fenómenos más complejos, no se prestan, digamos, no se pueden entender simplemente con esa causalidad. Es una causalidad que viene muy bien cuando son fenómenos muy regulares y los puedes reducir a, digamos, a una fórmula geométrica o una fórmula matemática. Pero ya Santo Tomás se daba cuenta de que esto muchas veces no se puede realizar y de hecho, diríamos, multitud de fenómenos que estudia la física sabe que no pueden entrar dentro de ese esquema. Ahí está toda la reducción de las causas a leyes. Sobre esto, ya digo, los que hicisteis el curso de Filosofía de la Naturaleza lo vimos con detalle y en estos mismos apuntes, en el capítulo 5 hay dos apéndices sobre el tema de la causalidad en Aristóteles, las cuatro causas, el hilemorfismo. Ahí el que quiera
puede profundizar. O sea que, aunque Santo Tomás hable de la causa eficiente, él tiene muy claro que hay otras causas con las que se podría haber tratado. Bien, y por otra parte, esto también es importante para no confundirnos. No es que se parta de la afirmación todo tiene una causa. Fijaos que esta frase, esta proposición, no es verdadera. Primero que eso no lo podemos constatar. Tú no puedes ver así todas las cosas y decir que todas tienen una causa. Por otra parte es falsa, porque Dios no tiene una causa, con lo cual hay una causa no causada. O sea, no es que el principio sea que todo tiene una causa, no. El principio es que observamos que hay causas eficientes, constatamos que hay causas eficientes. Pero atención, no simplemente eso, sino la clave va a ser el orden entre las causas en el ejercicio de la causalidad. Evidentemente, hay algunos ordenamientos que no son causales. Por ejemplo, el orden de una lista, tú tienes en una lista a los alumnos de clase. No es que el primero sea causa del segundo, eso es un ordenamiento, pero ahí no entra la causalidad. Hay ciertos ordenamientos sin causalidad, como el orden de una lista o de los participantes de una carrera. Por eso en esta vía, no se dice que todas las causas estén subordinadas entre sí, o sea, que una dependa de otra, otra de otra, otra de otra, sino que existen algunas causas que per se están subordinadas. Hay unas causas que por sí dependen unas de otras. Fijaos en el texto para verlo con precisión. La segunda vía es a partir de la razón de causa eficiente, ex ratione causa efficientis. Y lo que dice Santo Tomás en la constatación, encontramos en estas realidades sensibles, fijaos siempre, se refiere a lo material, a lo sensible, a lo concreto, que hay un orden de causas eficientes. Invenimus animistis sensibilibus esse ordinem causarum efficientium. O sea, no simplemente te dice que hay causas eficientes, sino que hay un orden de causas eficientes. Y aquí va a salir el tema de que unas dependen de otras. Por supuesto que habrá algunas causas en las que no se dé ese orden, pero existen también causas en las que se da ese orden. Por eso ya digo, los dos primeros, digamos, la ratio de la vía, causa eficiente, el orden de las causas eficientes, hay algunas causas eficientes que tienen ese orden. Cuando profundizamos metafísicamente, se recurre al principio de no contradicción. Ninguna cosa puede ser causa eficiente de sí misma. ¿Por qué? Porque debería existir antes de producirse a sí misma, o bien debería tener el efecto que produce antes de efectuarlo. Por eso, el ejercicio de la causalidad nos remite siempre a una causa que sea previa. Repito, cuando son una causa que depende de otra, en las causas que están subordinadas per se unas a otras. Esto depende de esto, esto de esto, esto de esto. Una persona, digamos, con el bastón golpea la pelota. La mano es la que mueve el bastón y al final es todo el cuerpo el que controla la mano. Bien, pues ya, digamos, ahí hay un orden de causas que están subordinadas unas a otras. Y aquí el principio básico es que ninguna cosa puede ser causa eficiente de sí misma. Fijaos, vamos a ver el texto de Santo Tomás. No se da ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, porque entonces sería previo a sí mismo, lo cual es imposible. Claro, si A causa B, quiere decir que B todavía no existe cuando lo causa A, con lo cual A no puede causarse a sí mismo, porque diríamos tendría a la vez que existir y no existir, lo cual no tiene sentido. Fijaos, nectam invenitur, ne que es posible, o sea, ni se encuentra ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, porque eso querría decir que es previo a sí mismo. Una cosa no puede ser previa a sí misma, una cosa tendrá que ser simultánea a sí misma, pero previa a sí misma, ya veis que eso no, digamos, la cosa no cuadra. En cuarto lugar, sería la profundización metafísica, y aquí recurre al principio de no contradicción. Ninguna cosa puede ser causa eficiente de sí misma, ya que debería existir, bueno, lo que hemos visto antes, debería existir antes de producirse a sí misma, o bien debería tener el efecto que produce
antes de efectuarlo, lo que hemos dicho, disculpa, del cuarto, descarta el regreso al infinito, porque si no hubiera una causa primera, ninguna causa causaría, pues toda causa subordinada depende en cuanto causa del ejercicio de la causa subordinante y entonces desaparecería la cadena causal. Claro, si hemos dicho que ninguna, porque dices, bueno, hay una cadena causal, pero si al final una causa es causa de sí misma, ¿para qué me hace falta una causa primera? Yo me causo a mí mismo, pues ya está. No, Santo Tomás ha dicho que tal cosa no es verdad. Entonces, una causa depende de otra, otra de otra, otra de otra, las causas que están subordinadas unas a otras. Por eso, toda causa subordinada depende en cuanto causa del ejercicio de la causa subordinante. Si no tenemos una causa previa y si no tenemos al final una causa primera, desaparecería toda esa cadena causal. Fijaos que la argumentación es muy parecida a la que hemos hecho respecto al tema de los motores. Pretender que hay una dependencia de causas que se dejaría indeterminada y rechazar una fuente originaria sería, como nos ha pasado antes, afirmar a la vez el hecho empírico de unas causas que dependen de otras y negar teóricamente lo que los hace posible. Porque si no tienes una primera causa que es incausada, no tienes ya toda la cadena causal. Como las causas subordinadas son instrumento de la causa subordinante, no puede darse aquí ese regreso al infinito. Fijaos el texto, lo que sería en el apartado cuarto. No es posible que en las causas eficientes se proceda hasta el infinito. En causas efficientibus procedatur in infinitum. Porque en todas las causas eficientes ordenadas, lo primero es causa de lo intermedio y lo intermedio es causa de lo último, ya sea que haya muchos intermedios o solo uno. Pues eliminada la causa, se elimina el efecto. Luego, si no hubiera un primero en las causas eficientes, no habría una primera causa eficiente y así tampoco habría un efecto último, ni causas eficientes intermedias, lo que está claro que es falso, porque repito, si tú quieres hablar de esa cadena causal intermedia, pero no haces referencia a un primero, al final, ¿en qué se sostiene toda la cadena causal? absolutamente en nada. Por eso, diríamos, decir que tienes la cadena pero que no tienes el fundamento de esa cadena causal, es estar afirmando una cosa y al mismo tiempo negar lo que la hace posible. Por eso diríamos, cuando una causa está subordinada esencialmente a la otra, necesariamente requieres una causa primera. Podría darse, diríamos, cuando no hay una subordinación per se, o sea, cuando tienes toda una serie de causas, pero que no están subordinadas unas a otras. Ahí puedes tener, por así decir, causas disparatadas, una de una cosa, otra de otra, pero en causas que dependen unas de otras te hace falta una primera causa. Fijaos cómo lo explica Santo Tomás. En las causas eficientes es imposible proceder al infinito per se. Es decir, si las causas que per se hacen falta para un efecto se multiplican al infinito, como la piedra es movida por el bastón por la mano y así hasta el infinito. En ese campo no podemos proceder al infinito. Ahora, per accidens sí que puedes proceder al infinito en las causas agentes, sin que esto sea imposible, como si las causas que multiplican al infinito no tienen orden si no es respecto a una causa y si multiplicación es per accidens. Por el ejemplo lo vais a ver claro. Como si un artesano actuara con muchos martillos per accidens. Utiliza un martillo, se rompe, luego con él, luego tiene otro martillo, luego otro. Diríamos, ahí tienes toda una multitud de causas, podría pensarse en una sucesión infinita. Dice, sucede entonces a este martillo que actúa después de la acción de otro martillo. Y puedes tener una infinitud de martillos, sí, pero porque todos dependen del artesano que lo está utilizando. O sea, ahí no es que un martillo dependa de otro, otro de otro, otro de otro, no. Ahí tienes una causa que no están entrelazadas entre sí, sino que dependen de una causa. O sea, el martillo depende esencialmente de la mano del artesano, pero cada uno de los martillos no depende per se un martillo del anterior, solo per accidens.
cuanto que primero utiliza un martillo, luego otro, ahí puedes tener una infinidad de causas, pero porque no están subordinadas per se. Cuando se trata de causas subordinadas per se, como la piedra que es golpeada por el bastón y el bastón es movida por la mano. Al final tienes que llegar a un primer motor. Bien, y la conclusión, por tanto, es que tiene que haber alguna causa primera eficiente no causada. De nuevo, volvemos a repetir, causa primera en sentido fuerte, lo que sería el origen de toda subordinación causal. Esta primera causa incausada no es constatable empíricamente, o sea, por esa llegamos a esa causa como efecto de esta demonstratio, pasamos de los efectos a la causa o esa quasi resolutio metafísica. Y por otra parte, lo requerido por esta primera causa debe ir más allá de la limitación de lo empírico. Lo que pasa es que, diríamos, esto en última instancia nos llevaría a un creador, porque tendríamos que llegar a la causa del ser, todos, digamos, hacer algo más profundo. Pero Santo Tomás se queda simplemente con un primum efficiens. Hemos hablado del orden de las causas eficientes, con lo cual tendríamos simplemente una causa no causada. Solo que como una causa no causada al final tiene que ser completamente trascendente, pues tendríamos que pensar en la causa del ser y todo esto, pero Santo Tomás ya no explicita más. Fijaos que en digamos, la última parte, después de recordar esto que hemos dicho antes, que si no hubiera un primero en las causas eficientes, no habría una primera causa eficiente y tampoco las intermedias, dice, luego es necesario poner una causa eficiente primera, causa eficiente en prima, lo que os he comentado antes. No entra que sea la causa del ser, no entra en los otros tipos de causalidad, simplemente se queda en este punto, pero si lo desarrollamos, llegaríamos a que Dios es causa del ser, al creador. Y concluye, a lo cual todos llaman Dios. Antes había dicho, todos entienden que ese primer motor es Dios. Aquí dice, todos llaman Dios a esa primera causa. Como veis, diríamos, la conclusión es bastante parecida. Fijaos, importante el omnes. Santo Tomás da a entender que estas primeras vías son más sencillas, o sea, y que con una cierta explicación son accesibles a mucha gente. De ahí el omnes, todos llaman Dios a esta primera causa. Veremos si luego en la cuarta la cosa ya es un poco más complicada, pero aquí dice todos llaman Dios a esa primera causa. Bien, pasamos ahora digamos, a ver un poco las críticas a esta segunda vía. Lo que pasa es que en el fondo, o sea, las críticas más profundas tienen que ver con la noción de causalidad. Por eso, claro, algunos dicen, bueno, en esta vía ni nos molestamos en criticarla porque como no aceptamos la causalidad, acordaos toda la crítica que hizo Hume de la causalidad, veía que la causalidad era simplemente pues, una asociación que hacemos nosotros, o Kant que la presentaba pues, como una categoría a priori. Digamos, todo el tema de la causalidad va a requerir un tratamiento mucho más detallado. Podríamos haber incluido aquí, pero he preferido que como es tan importante, lo veremos luego en relación con la participación, porque una de las cosas más notables de Santo Tomás es cómo se relacionan participación y causalidad. Por eso lo veremos con detalle más adelante. Vamos a ver el resto de las objeciones. Lo primero, lo que os he dicho, las críticas de esta segunda vía tienen que ver con las críticas de la noción de causa en la modernidad, ya antes en el nominalismo que renovaron los empiristas. O sea, pensad que muchas críticas de Hume al tema de la causalidad, lo que se ha conocido como empirismo, ya habían sido preparadas por el nominalismo. Es interesante porque es curioso esto, en la historia de la teología, Occam, que ha sido conocido como el más nominalista, en realidad fue condenado por algunas afirmaciones que hizo respecto a la potestad de la Iglesia, se puso en contra del Papa, a favor del emperador, dentro de los líos del Sacro Imperio de la época, pero el nominalista que fue condenado fue Nicolás de Autrecourt, de Autrecuria, latinizado. De este sí que se condenaron toda una serie de cosas, en cuanto que no aceptaba la causalidad, no pensaba que a partir de las cosas creadas se pudiera llegar a Dios, no estaba claro que hubiera causas segundas o que todo dependiera de la causa primera. Armaba ahí un lío bastante monumental
en torno al tema de las causas. O sea que sobre eso ya en la Edad Media había bastante jaleo, aunque luego los empiristas y en la modernidad se volvió a renovar, pero era renovar muchas cosas que habían dicho ya los nominalistas. Por eso digo que muchos de estos planteamientos nominalistas fueron renovados por los empiristas y que trataremos con detalle el tema de la causalidad. Pero diríamos aquí el problema de fondo es que la gran crítica de Hume era: nosotros no tenemos una impresión o una sensación de la causalidad. ¿Y quién te ha pedido que la tengas? Tú tienes una impresión o una sensación de lo que es sensible por sí mismo. Esto no es sensible por sí mismo, tampoco tienes una impresión de la relación. Claro, también por eso para los nominalistas todas las relaciones eran cosas de razón que poníamos nosotros, no eran cosas reales, pero si forzamos el argumento, tampoco tienes una impresión de que tengas que tener una impresión de todas las cosas. O sea que al final diríamos todo esto no deja de tener una cierta arbitrariedad. También algunos han planteado a esta vía la siguiente objeción. Esta vía sería una petición de principio. Como en el mundo no hay nada que pueda haber causado al mundo, entonces afirmamos una causa externa. Entonces sí, lo primero es cierto, no hay en el mundo nada que haya causado el mundo, pero lo segundo, decir que tiene que haber una causa exterior, es gratuito. Y sostienen que el hecho de que en las cosas del mundo sean causadas no autoriza a afirmar una causa externa, y a veces lían esto con todo el tema del inicio temporal. En realidad esto es no haber entendido la vía. Lo que está diciendo esta vía es que solo llega a que tiene que haber una causa que funde la subordinación causal. No es que estemos buscando una causa fuera del mundo, dentro del mundo, y como no la encontramos dentro, la buscamos fuera, no. No se trata de encontrar un productor del mundo físico. Estamos a un nivel, digamos, ontológico superior. Se trata de ver si la relación de causalidad, digamos, requiere al final un primero. Esa es la única cosa, que sí, que ese primero al final deberá ser trascendente, pero la cosa no es: yo busco una causa del mundo dentro del mundo, como no la encuentro tengo que ir fuera. No, es simplemente que yo estoy viendo cómo unas causas dependen unas de otras y me hace falta una causa que no sea causada. Ese es todo el tema. Y es curioso porque algunos plantean que la segunda vía se opondría a la primera, porque la segunda acepta la posibilidad de un regreso al infinito en las causas subordinadas per accidens. Lo que he dicho de los martillos, o sea, podría haber toda una sucesión infinita de martillos, en cuanto que el artesano utiliza uno, lo desecha, utiliza otro, lo desecha. Pero ahí no tenemos unas causas subordinadas per se, sino per accidens. En realidad, aquí lo que hay que decir es que la primera vía excluye que una serie de motores infinita se explique a sí misma, mientras que en la segunda vía lo que excluye es una línea de fundamentación, por así decir, vertical de las causas. O sea, en el caso del movimiento, todo movimiento depende del movimiento anterior. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando hay una subordinación per se, tiene que haber un primero. Es simplemente eso. O sea, es como si dijéramos: todas las causas tienen que depender de una causa primera. De nuevo, el tema de que el universo tenga una duración infinita, haya existido desde siempre, no haya existido desde siempre, eso son cosas que no entran para nada en este tema. Ya lo veremos con detalle cuando hablemos del tema de la creación. Aquí no estamos diciendo si hay un inicio del tiempo o no hay un inicio del tiempo. Si esa primera causa, o sea, es temporal, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Por otra parte, también, cuando hablamos de causa primera, no es simplemente, aquí la terminología puede despistarnos, no es simplemente una causa anterior como si se tratara de una causa cronológicamente precedente, sino más bien de una causa no causada. O sea, una causa que excluye cualquier dependencia. En ese sentido, una causa absoluta, literalmente absoluto, que está separado, que no depende de otras cosas. Mientras que el resto de las otras causas serían causas segundas. O sea que cuando hablamos aquí de causa primera, sería causa primera contrapuesta a causas segundas.
no tanto la primera que sea la primera de un orden, viene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, no, no es eso, es que hay una que es de un tipo completamente distinto frente a las otras que se denominan causas segundas. Esto de todos modos en el capítulo que dedicaremos a la causalidad y a la participación lo veremos con más detalle. Bien, y respecto a las otras objeciones de esta vía, hay que precisar, esto lo hemos comentado un poco antes, que estamos hablando de causa eficiente, de tal modo que uno podría pensar que hay una causa eficiente última que podría depender de una o de varias causas finales. O sea, como si dijéramos, como en el planteamiento de Santo Tomás, la causa eficiente depende siempre de la causa final. Decimos, bueno, pues sí, hay una causa eficiente última, pero luego de esto depende de varias causas finales, con lo cual no hemos llegado a una última causa. Lo que pasa es que la argumentación misma nos llevaría a una causa primera suprema que es tan sumamente actual que debe, por así decir, incluir en ella toda la causalidad. Porque como ya es una causa absoluta, última, que no depende de nada, tendría que abarcar todo. Sí, Santo Tomás podría haber explicitado este paso o se podría, digamos, haber argumentado de otra manera con la causalidad, aunque él parte de la causalidad deficiente, que es lo más sencillo de comprobar. Pero ya digo, esta objeción de los diversos tipos de causalidad no es que nos añada mucho. Bien, pues con esto hemos visto lo que sería la segunda vía de Santo Tomás. Hemos tratado ya las dos primeras vías, que son en ese sentido las más sencillas, parte del movimiento, parte de la causalidad. Y vamos a tratar ahora, vamos a comenzar simplemente a decir alguna cosilla para que os quede un poco claro la estructura y vemos el texto de la tercera vía, que esta habla de lo posible y de lo necesario. Fijaos, tenéis aquí como siempre el texto con los numeritos para ir haciéndola, digamos, para poder comprenderlo mejor. La tercera vía está tomada de lo posible y de lo necesario. Aquí hay que ir con mucha atención al texto mismo e incluso, si os fijáis, aquí he puesto hemos hecho algo que no hemos hecho en otras veces. Esto lo trata Ferraro y creo que es importante porque digamos, en el texto más difundido de la tercera vía, que está en la edición leonina, han elegido una variante de un manuscrito que no, digamos, no acaba de dejar clara la vía o puede confundir un poco esta vía. Esto os lo comento brevemente. Sabéis que todos los manuscritos bíblicos, patrísticos, por supuesto de Santo Tomás, eran copiados a mano, claro. Al copiar a mano se puede meter la pata al copiar, es decir, una cosa es el texto de la Suma que Santo Tomás había escrito, pero ese no lo conocemos. Curiosamente ha quedado de Santo Tomás el texto de la Suma contra Gentiles, en una letra que la llaman la litera illegibilis, porque es auténticamente ilegible, uno lo ve y parece árabe, pero no es árabe, es latín, solo que escribía Santo Tomás muy rápidamente y con abreviaturas y demás. Es un follón poder interpretar eso. O sea, de alguna obra de Santo Tomás tenemos el manuscrito mismo. Lo que pasa es que de la mayoría no, lógicamente, como sucede con todo. Entonces, al copiar, no siempre se copiaba bien. A veces metían la pata al copiar y a lo mejor un manuscrito se ha copiado mal y de ese han copiado otros, con lo cual ese error se va transmitiendo a los que vienen después. Una edición crítica lo que tiene que hacer es ver las diversas familias de manuscritos y si hay ve que una no, digamos, no dice lo mismo que otra, tratar de descubrir cuál es la auténtica, etc. Esto no es nada sencillo y esto es lo que para las obras de Santo Tomás se encargó de hacer la Comisión Leonina. Esta es leonina porque la mandó a hacer León XIII y prepararon una edición de la Suma de Teología a partir de muchas familias de manuscritos. Cuando había alguna variante en el texto veían, bueno, nos quedamos con esto otro y en las notas ponían la variante. Pues bien, en el texto que más se ha difundido, lo tenéis aquí, había alguna cosa que no quedaba muy clara en esta vía. Y creo que con razón Cristian Ferraro ha elegido una variante que no es la que los editores de la edición leonina pusieron en el texto, pero creo que, digamos, explica mejor
todo el tema, o sea, explica mejor la vía esta de lo posible y lo necesario. Está aquí marcado, por eso os pongo en la edición leonina, han elegido esta variante, pero yo siguiendo, aquí ya digo, sigo lo de Cristian Ferraro, he seguido esta, digamos, esta otra de otros manuscritos que creo que ayuda a entender mejor la cuestión. Con toda la explicación ya lo vais a entender porque es mejor esta variante que no la otra. Bien, como siempre en algunas explicaciones, la estructura también es parecida a las anteriores y aquí Santo Tomás va a tener en cuenta la dialéctica posible necesario. Otras veces Santo Tomás llama contingente a las cosas que pueden ser o pueden no ser, pero aquí dice sin más en las cosas que son posibles ser y no ser, con lo cual pone de relieve, por así decir, la insuficiencia ontológica de lo contingente. Hay algunas diferencias entre la noción de posible y la noción de contingente. Esta también es otra de las obras, de las cosas que Cornelio Fabro, en un artículo bastante interesante, veía la distinción en cómo Santo Tomás lo utiliza en un sentido o en otro, pero digamos en eso no nos vamos a detener ahora. Simplemente quedaos con digamos, el título. La tercera vía está tomada de lo que es posible y es necesario. Fijaos el punto de partida. Encontramos en las cosas algunas que es posible que sean y que no sean, pues algunas vemos que se generan y corrompen, y por ello es posible que sean y que no sean. Y el texto latino es muy claro, cómo se da la generación y la corrupción. Cuando una cosa se genera y se corrompe, pues quiere decir que no es completamente necesaria, porque diríamos si se ha corrompido, quería decir que tenía el principio de corrupción, era posible que se corrompiera y por tanto no era absolutamente, por tanto no era absolutamente necesaria. Aquí os lo explica. El punto de partida es que constatamos que hay cosas que son y que pueden no ser, pues nacen y mueren. O sea, si pueden morir, pues quiere decir que pueden no ser. Y en una profundización metafísica, por supuesto, se puede recurrir a la composición de materia y forma. Su ser en acto, la forma que tienen debido al conjunto de causas, es un ser en acto bastante precario. Si fallan las causas, ya no tienes esa sustancia. Por ejemplo, tienes un gato vivo, se entiende, si lo sacas al espacio exterior, como no tiene alimento, no tiene oxígeno, no tiene nada, muere. Está claro que ese gato era contingente, porque con las condiciones de la Tierra, digamos, permanece, pero si lo sacas al espacio ya el gato te queda sin gato, ya no puede vivir, es claro que el gato no es necesario. Santo Tomás no es que diga que toda la realidad sea de este tipo. Habrá cosas que sean necesarias. Un electrón, pues tú lo tienes digamos, aquí en la Tierra y lo sacas al espacio y sigue siendo un electrón. Otra cosa es que el electrón, en las condiciones de los inicios del universo, de los inicios del Big Bang, todavía no había electrones, no se daban las condiciones para que hubiera electrones. O sea que hay cosas que son más o menos necesarias que otras. Aquí también es importante tener presente esto. El universo de Santo Tomás era bastante más necesario que el nuestro. Es decir, para Santo Tomás había unas inteligencias, los ángeles, que movían los cuerpos celestes. Los mismos cuerpos celestes eran necesarios en cuanto a su estructura, por así decir, y solo admitían la posibilidad del cambio local o del movimiento local. Hoy todo lo que nosotros conocemos del universo es mucho más precario. O sea, en los primeros instantes del Big Bang no habían electrones, ni protones, ni nada de esto. Era todo completamente distinto. O sea que, digamos, esta tercera vía de Santo Tomás, que habla de lo posible y de lo necesario, es casi más actual en nuestros días, porque hoy con el conocimiento que tenemos de la naturaleza, sabemos que hay muchas cosas que son bastante poco necesarias. Sí, hay algunas que son muy estables, pero diríamos prácticamente todas pueden ser y pueden no ser. Solo que para esto para el que no fueran, tendríamos que remontarnos a los inicios del universo. Pero en cualquier caso, Santo Tomás lo que dice es que hay algunas cosas que son y pueden no ser. Y, digamos, la idea básica, simplemente terminamos esta lección digamos, con esta idea que ahora profundizaremos. El paso metafísico nos lleva a una afirmación sobre toda la realidad.
es imposible que todas las cosas sean de ese tipo. O sea, no puede decirse que todas las cosas sean de tipo completamente, digamos, contingente. Puedan ser o puedan no ser. Si toda la realidad fuera así, no podríamos explicar la realidad. Bien, lo dejamos aquí, en este punto, y en la siguiente clase retomamos la tercera vía y la explicamos completa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.